En este módulo estudiaremos el primer grupo del suborden esternorrinca, comúnmente conocidos como pulgones. En general, son insectos bastante menos antiguos que los anteriores, incluso algunos llegan a ser sedentarios, parásitos de las plantas, pierden patas y alas, pierden la movilidad como las cochinillas. Presentan aparato bucal picador suctor como todos los del grupo Hemiptera y también solo vamos a encontrar ejemplares fitófagos en este grupo, es decir que no hay enemigos naturales. Como característica particular presentan antenas filiformes y el rostro o pico emerge a partir del primer par de coxas. En el suborden esternorrinca vamos a profundizar en tres grupos de importancia agronómica: los pulgones, las moscas blancas y las cochinillas. Para estudiarlos iremos desarrollando los contenidos guiados por algunas preguntas que nos van a servir para comprender su biología y manejo. Primero, cómo podemos identificarlos, qué daños y qué síntomas pueden producir, cómo es su ciclo de vida y finalmente, a través de ejemplos, vamos a ir razonando algunas medidas adecuadas para su manejo. Comenzaremos entonces con los pulgones. Este grupo de insectos tiene características morfológicas muy particulares que hacen muy fácil su identificación. Lo primero es que presentan forma de pera. Solo algunos ejemplares van a ser alados, es decir que la mayoría son individuos ápteros que no desarrollan alas. Y en la región caudal presentan dos proyecciones, una de cada lado, denominada cornículos o sifones. Estas estructuras tienen la función de liberar sustancias de defensa y para la comunicación entre individuos. Los daños y síntomas que van a producir los pulgones son los típicos del aparato bucal picador suctor, extracción de savia e inyección de saliva tóxica. Los síntomas, por lo tanto, van a ser deformaciones de los órganos afectados, achaparramientos, es decir, acortamiento de entrenudos, y en hojas se puede observar clorosis y enrulamiento. Pero en particular los pulgones son reconocidos a nivel mundial como los vectores por excelencia de enfermedades de los cultivos. Vamos a ver después en detalle, en el módulo 4, vamos a retomar la importancia que tienen y las formas de transmisión que pueden presentar estos insectos. Los pulgones presentan metamorfosis incompleta del tipo paurometabolo, pero tienen ciertas particularidades en su reproducción. Por ejemplo, es que se reproducen de manera partenogenética, es decir, asexualmente, y a su vez que las hembras son vivíparas, es decir, que en vez de colocar huevos, van a parir, entre comillas, las hembras. Presentan en algunos casos reproducción sexual, pero esto se da solamente en algunas especies y es porque son las formas que tienen de pasar la estación desfavorable en forma de huevo en hospedantes leñosos. Estos tipos de reproducción pueden ir alternándose en el año, llamaremos holocíclicas a las especies que presenten ambos tipos de reproducción, como es Mysus persice, y anolocíclicas a las especies que solo se reproducen a lo largo de todo el año de manera asexual. Como decíamos al comienzo, la manera más común de reproducción es la partenogenética, que en el momento en que el hospedante comienza a decaer, aparecen hembras aladas que migrarán a un nuevo hospedante formando una colonia en esa nueva planta. Pero en el caso de Mysus o de las especies holocíclicas, llegado el otoño y con ello las señales de disminución de fotoperíodo y la temperatura, comienzan a aparecer dentro de las colonias hembras partenogenéticas aladas que se denominan sexúparas, ya que migrarán hacia un hospedante leñoso y allí parirán individuos sexuados. Estos machos y hembras se copularán y darán como resultado los huevos de invierno, que será la forma a través de la cual estas especies transcurren el invierno o la estación desfavorable. Llega la primavera, de esos huevos emergen hembras partenogenéticas que se van a quedar en el hospedante leñoso, pero que también van a producir hembras aladas que migrarán a un hospedante herbáceo, reiniciando nuevamente el ciclo. Los pulgones en nuestro país pueden ser plaga en diferentes cultivos, pero a continuación tomaremos algunos ejemplos en cereales, en alfalfa y en cultivos intensivos.
En el caso de los pulgones en cereales de invierno vamos a ver tres especies que aparecen consecutivamente en el tiempo. El daño directo va a ser el de extracción de savia e inyección de saliva tóxica, pero los síntomas van a ir variando según la especie. El primero que aparece es Schistaphyes graminum, que va desde la emergencia al macollaje. Va a hacer daño principalmente en plántulas, por lo que es de importancia al momento del establecimiento del cultivo, ya que puede producir la pérdida del stand de plantas. La segunda especie que aparece es el macollaje hasta el espigazón, es Metopolophium dirodum, cuyo daño se ve en clorosis en hoja, pero también puede repercutir en una reducción del número de granos producidos. La tercera especie es Cytobium avena, que se alimenta a partir de las raquillas de la espiga y que en muchos casos el síntoma que puede producir es el de la disminución de llenado de grano. Siempre que hablemos de manejo de insectos vamos a ver cuál va a ser la forma en la cual vamos a muestrearlo. En el caso de pulgones en cereales de invierno, el muestreo se realiza por observación directa. Acá tenemos una tabla de referencia de umbrales publicados para estas especies, en donde vemos que la mayor susceptibilidad del cultivo es durante la emergencia y la espigación y floración, que es cuando se toleran las menores poblaciones de pulgones, mientras que en la medida que el cultivo va creciendo, va tolerando mayor daño, sin producirse pérdidas. Respecto a las tácticas que pueden utilizarse para el manejo de este tipo de insectos, está el control químico en aplicaciones directas al cultivo, preferentemente con insecticidas selectivos para conservar enemigos naturales. También pueden realizarse aplicaciones con curas semillas para prevenir el daño del pulgón verde, que es el que ataca durante la emergencia. El control biológico es otra práctica importante. En el caso de los pulgones tienen muchísimos enemigos naturales, por ejemplo larvas de crisopas, chinches predadoras, vaquitas, algunas larvas de díptera y también un arsenal de parasitoides. Siempre que propongamos el control biológico como táctica, deberemos citar quiénes pueden actuar como enemigos naturales, como así también cuál va a ser la forma de aplicación del control biológico. En este caso, como dijimos anteriormente, una de las prácticas puede ser por conservación de enemigos naturales a través de la utilización de insecticidas. Vamos a encontrar pulgones también en cereales de verano, pero en estos cultivos suelen ser plagas secundarias. Para maíz y para sorgo se cita Schistaphyes graminum, que es el pulgón verde de los cereales, que es el mismo que aparece al comienzo en trigo, pero es un biotipo de verano, más adaptado a altas temperaturas. También está Rhophalocysifum maidis, que ataca principalmente maíz, y el daño que van a producir va a ser importante en emergencia, aunque también en el caso del sorgo puede llegar a causar daños durante la floración. Respecto de los pulgones en alfalfa, vamos a citar 4 especies que aparecen también en diferentes momentos del año y presentan diferentes grados de toxicidad en sus salivas. El daño que van a provocar principalmente es el de extracción de savia y inyección de saliva tóxica, pero hay algunas especies que también están citadas por la transmisión de enfermedades de este cultivo. Entre las especies que vamos a encontrar podemos citar a Cyrtosiphum pisum, que aparece principalmente en la primavera, a Cyrtosiphum condoi, que es el pulgón azul de la alfalfa que aparece durante el invierno. Este pulgón presenta mayor tolerancia a las bajas temperaturas, por eso es que aparece en esta época del año, y a su vez es de los 4 el que presenta saliva más tóxica. Pteroaphis trifoli, lo vamos a encontrar en casi toda la etapa de crecimiento del cultivo, primavera, verano y otoño. Y finalmente, Aphis craquívora concentra sus poblaciones principalmente durante el verano. Para conocer más detalles, dejamos acá este apunte del INTA que tiene información para profundizar respecto de estos pulgones en alfalfa, que también va a quedar disponible entre los materiales en el campus del aula.
Como dijimos al comienzo, los pulgones también pueden ser plagas en cultivos intensivos. Así aparece Mysus persice, el pulgón verde del duraznero, que puede afectar tanto a hortícolas como a frutales. Brevicorine brassica, que es importante en repollo y en todas las coles. Algunas especies como Nasonoia y Macrosiphum, que pueden ser de importancia en la lechuga. Y en estos casos, los pulgones van a producir tanto el daño directo como el indirecto. En particular, en lo que es hortícolas, los pulgones son muy importantes como vectores. Sobre todo en papas se cita a Mysus como uno de los vectores más importantes de enfermedades. Respecto del muestreo, se pueden realizar con trampas pegajosas, por ejemplo de color amarillo, o también por observación directa. En el caso de que queramos detectar los vectores en el momento de arribo, o sea, los pulgones alados en el momento de arribo, para evitar la transmisión de enfermedades, se pueden usar trampas de tipo Moerique. Terminamos así con pulgones, nos vemos en el próximo módulo para revisar moscas blancas y cochinillas.